Entonces, por un lado está Diana Carolina Granados, Brandon Sebastián, Edison Alberto y Jenny Alexandra. ¿Listo? Ese es un equipo. En el otro tengo a Lacey Jimena, Amparo, Gladys Caterín y Lina Rosaura. En el otro está Liz, Josué Manuel, Cristian Fabián. Y por aquí comenzó a aparecer el tema de que yo no tengo grupo y aparece Kevin Alejandro, Leslie Tatiana, Olga y Elizabeth. En otro está Diana, Dubán, Allison y Carol. Lady Luisa y Juan Esteban. Y entonces por aquí me quedó Harold. Harold dijo falto yo y entonces me perdí. ¿Con quién está Harold? ¿Alguien me cuenta con quién está Harold? Profe, si es Harold Hernández, está Sí. conmigo, con Johnny Parra. Y hay otra muchacha, pero la verdad no sé su nombre, todavía no hemos hablado bien con ella. Un yo que dice Meili, ¿sí? Es que no tengo Sí, lista, señora. entonces estoy perdida en términos de nombres y apellidos con precisión. Ok, listo, Johnny. Entonces, ¿alguien está sin grupo? Hola, Luisa, cuéntanos. Profe, en el grupo de Lady Luisa y, ay, caramba, y Juan, agregamos a Jessica Calderón. Ok, listo. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien falta? ¿Alguien se siente solo, triste y abandonado? Bueno. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Joana, ¿cómo vas? Aló. Hola. Bien, profe, es que voy en camino y casi tengo problemas como de conectividad. Yo me hice con Jessica Romero. Jessica Romero. Ok. ¿Y te acuerdas con quién más quedaste? No, solamente estábamos las dos. O sea, el Club de las Chicas Romero. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Ya Sí, señor. miramos dónde nos queda por ahí alguien pendiente. Bueno, en fin. Listo, Listo, chicos. gracias, profe. Gracias, Joana. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Prepárense para tomar nota de lo que vamos a ir viendo, porque recuerden que cada equipo de trabajo debe dejar 2 preguntas. En la medida que avancemos, vamos dejando la hojita lista, el drive compartido para hacer eso. Y voy a procurar que el tiempo nos dé para que lo hagamos dentro de clase. Entonces, son 2 preguntas, puede ser falso o verdadero, o selección múltiple. Recuerden marcar la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a retomar un poquito el concepto de innovación con el que alcanzamos a arrancar la sesión pasada y vamos a avanzar con los tipos de innovación. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a reforzar el concepto con algunos videos. ¿Listo? Si ustedes sienten que de repente en los videos hay que parar y retomar algún concepto porque pasan muy rápido, pues me dicen. ¿Listo? Entonces nos vamos con la primera parte, que es la presentación, y ahí vamos enganchando con los demás. ¿Listo? ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces esto fue lo que vimos la sesión pasada, que nos dice qué es innovar y cuál es esa característica particular. Porque hablábamos que una cosa es ser muy creativo, ser muy pilo, pero que no siempre estamos innovando. Entonces, la innovación tiene que venir de procesos de investigación y desarrollo. Muy sofisticados o menos sofisticados, pero debe haber unos precedentes para poder evidenciar que efectivamente aquí hay una evolución significativa en los procesos, en los productos, en los mercados, en los bienes o servicios en los que estemos trabajando. Que sí o sí hay una generación de ideas, pero para que sea catalogado como una innovación hay que aplicarlas y llevarlas a los mercados. Si esto no es puesto en marcha por comunidades masivas, no hay ninguna innovación. Hay ejercicios de creatividad
y si no son llevadas a los mercados y puestas en marcha al servicio de las comunidades, pues no van a ser patentables, ¿no? Entonces hablamos de que se crea valor y ese es el concepto, digamos que las condiciones generales para que realmente estemos hablando de innovación. Entonces vamos a ver dos videitos que tienen que ver con el concepto de innovación. Y el primero es eso, ¿qué es innovación? Esa definición y esos elementos de innovación nos los va a dar Impulsa, Impulsa Colombia. Impulsa es una organización nacional liderada por el Estado que respalda todo el ejercicio de los emprendedores en las diferentes ciudades y en todos los niveles. Tal vez el lugar donde es más visible es en Antioquia porque ellos han creado una gran comunidad en torno a Impulsa. En Bogotá es menos visible de pronto porque está más disperso en diferentes sectores de la industria, pero también desarrolla un ejercicio y fortalece la actividad de los emprendedores porque pues esa es la naturaleza de su quehacer. Entonces vamos a ver, bueno, vamos con el video. ¿Me cuentan, por favor, si escuchan? Es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que tiene. Sí, señora. Listo, entonces nos fuimos con él. La innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que tiene una sociedad. Es la forma más efectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra población. La innovación nos ha permitido generar alimento para 7.000 millones de personas, subir la expectativa de vida hasta 90 años en muchas sociedades, llegar a la luna y tener en un pequeño teléfono la posibilidad de conversar con cualquier otra persona en el mundo. Pero, ¿qué es en realidad una innovación? ¿Cuándo ocurre ella? La respuesta es más simple de lo que te imaginas. Es, en esencia, tener una idea nueva y desarrollarla para generar valor medible con ella. Recuerda que no basta con tener una gran idea. Hay que hacer algo en concreto. Si no lo hacemos, a lo sumo seríamos catalogados como personas muy creativas. Para que merezca que la llamemos innovación, necesitamos que la idea transforme la realidad, beneficie a muchas personas y se incorpore a la vida cotidiana. Peter Drucker, uno de los grandes gurús de la administración, dijo: las innovaciones no tienen valor según su novedad, contenido científico o ingenio de la idea, sino por su éxito en el mercado. La innovación ocurre cuando los emprendedores crean nuevos productos, abren otras áreas de negocio en compañías ya existentes, y cuando crean empresas completamente nuevas, generando bienestar para muchas personas, creando nuevos puestos de trabajo y pagando más impuestos. No basta con ser el titular de una idea o patente. Hasta que alguien no se interese en ella y la comercialice, no se podrá decir que es una idea innovadora. Thomas Alva Edison, uno de los inventores más reconocidos del mundo, lo enunció con claridad hace más de 100 años. No quiero inventar nada que no se pueda vender. Se puede ser un inventor, pero eso no te garantiza ser innovador. Los beneficios de la innovación deben llegar a todos. Solucionar grandes problemas brinda grandes oportunidades. Cuando las innovaciones no son creadas, el sistema no se equilibra. La capacidad de la innovación de crear y distribuir beneficios en nuestra sociedad es enorme, creando cada vez más bienestar. Por eso es importante que los innovadores reciban también beneficios por sus logros y obtengan nuevos recursos para crear más innovaciones que generen mayor bienestar y una transformación progresiva en la sociedad. Las innovaciones pueden ser generadas por cualquier persona, empresa u otro tipo de organización, incluyendo el sector público. La innovación permite que el tamaño del efecto social de estas entidades sea mucho mayor, empleando el mismo presupuesto. Se podría atender de forma adecuada a más pacientes enfermos, hacer nuevas casas para personas que lo requieran, pavimentar muchas más vías. Es común pensar que las innovaciones siempre son en productos. También pueden hacerse en servicios, procesos y modelos de negocio. Allí se puede generar muchas veces más impacto.
En el proceso de innovar pueden participar distintas personas. Por ejemplo, científicos, inventores, diseñadores, abogados, ingenieros y muchos más, que son quienes generan las ideas y conceptos. Cuando alguien recoge una de esas ideas y se asegura de que tengan una aplicación realmente útil en la vida de las personas, se convierte en un innovador. Es muy poderoso cuando la innovación rompe barreras, tumba muros y se efectúa por personas de diferentes organizaciones, lugares, razas, países y estratos sociales. Esa es una innovación abierta, que logra concretar grandes cambios desde innovaciones sustentadas en la diversidad. La innovación abierta es inigualable, ya que se sustenta en la inteligencia colectiva. Un innovador debe combinar muchos saberes y conocimientos relacionados con la ciencia y la tecnología, también habilidades de mercado, logística, ventas, conocimientos financieros, entre muchos otros. El conocimiento se expande a cada instante. Por eso, antes de decir, tengo una nueva idea, hay que investigar en todas partes para asegurarse de que se trata de algo realmente nuevo. También debemos evaluar qué tan grande será el cambio en el mercado y cuál es la posible competencia existente, pues si no es de suficiente tamaño, es mejor concentrarse en implementar otra idea diferente, o sea, una posible innovación de más impacto. La ciencia y la tecnología son el mejor sistema para producir nuevas ideas. Quien desee estimular la innovación en una región, deberá primero fortalecer los sistemas de ciencia y tecnología para que generen nuevo conocimiento, un ingrediente indispensable para la innovación. El expresidente Esko Aho, de Finlandia, resumió de manera genial la relación de innovación con ciencia y tecnología. La investigación científica es invertir dinero para generar nuevo conocimiento, pero innovación es tomar ese conocimiento y convertirlo de nuevo en dinero y bienestar para la sociedad. Los problemas sociales pueden ser un punto de partida poderoso para las investigaciones científicas y para nuevos procesos de innovación que generen nuevas oportunidades empresariales que produzcan soluciones autosostenibles y cubran con sus beneficios a muchas más personas. Las prioridades de los sistemas de innovación deben ser los problemas sociales, pues en ellos es donde se pueden generar verdaderas transformaciones socioeconómicas. También es importante generar innovaciones desde nuestra región y así evitar que personas de otros países se lucren solucionando nuestros problemas. La innovación es el mayor generador de equidad social y es el productor de bienestar más grande para cualquier sistema socioeconómico. Por ejemplo, en el sector más joven de la población, la innovación utilizada en forma masiva será la única que permitirá la creación de nuevos empleos de alta calidad y hará que nuestros jóvenes tengan una visión más optimista del futuro. La innovación se puede y se debe medir. Mientras mayor sea el impacto de la innovación, el tamaño de la transformación de la realidad, mayor será ella. De la misma forma, hay que aumentar la inversión que todos hacemos en ciencia y tecnología orientada hacia la generación de innovación. Los países que tienen mejores condiciones de vida para sus ciudadanos invierten entre 5 y 10 veces más en estas materias que nosotros. Por ello debemos unirnos en un pacto regional donde todos nos comprometamos a incrementar ese nivel mínimo en los próximos años. Entre todos, podemos obtener un gran logro para el futuro de nuestra sociedad, mediante el Pacto Regional por la Innovación, liderado por Ruta N. ¿Tú también quieres ser parte de este pacto? Ingresa a www.medellininnovation.org. Si quieres aprender más, ve a www.rutanmedellin.org/innovación.pdf. Nuestra ciudad está convencida de la fuerza transformadora de la ciencia, la tecnología y la innovación CTI para lograr bienestar y equidad. La CTI como medio, nunca como fin. El día que unamos las mentes más brillantes con la inteligencia ciudadana para resolver nuestros retos, nuestra ciudad será una ciudad para la vida. Clarísimo el concepto, ¿cierto? Sí, señora, claro, muy claro.
¿Dudas, comentarios, observaciones? ¿No? Nos refuerza, nos amplía, por supuesto, la conceptualización sobre innovación y las condiciones que hay que cumplir. El video nombraba tipos de innovación. ¿Qué logran recordar? De tipos de innovación que mencionó. Cuando hablaban de innovación, que pues uno puede de pronto tener una idea, pero la idea es que eso se vuelva dinero y bienestar, que no sea solo para uno, que la innovación no sea solo para uno, sino pues para la sociedad. Efectivamente, o sea, que genere un retorno, ¿no? Porque si no, no tiene características de innovación. Gracias, Harold. Dice Jenny Alexandra en el chat, hablaba de innovación abierta. Entonces, dentro de los tipos de innovación, particularmente el video, menciona la innovación abierta. Mencionó algo sobre qué características tiene esa innovación abierta. No sé si Jenny lo recuerda o alguien lo tiene en su cabeza. Sí, digamos que se debe reforzar mucho la ciencia y la tecnología para que esta innovación pues sea más fuerte. Uh-huh. Entonces aquí hay un referente de tipos de innovación. Clasificaciones hay muchas, como lo hay en todos los conceptos que uno maneje en la vida y pues en las ciencias en general. Hay muchas formas de clasificar los eventos. En términos de innovación, una de las clasificaciones es la innovación abierta. Entonces, si hay innovación abierta, hay innovación cerrada. Si ustedes recuerdan, por allá en primero o segundo semestre hablábamos de la teoría de los sistemas. Entonces hay sistemas abiertos, que son los que van y buscan información en las comunidades, en las ciencias, o sea, están más dispuestos a abrirse a indagar sobre experiencias externas para ver qué pueden hacer y generar retroalimentación. Entonces, son organizaciones en términos generales que buscan en el mercado y en las investigaciones científicas o técnicas qué hay y qué se necesita. Entonces, son mucho más abiertas a los requerimientos del mercado y de las comunidades. Ahí está la innovación abierta. Y cuando implementan proyectos también tratan de hacerlos de manera masiva. Del otro lado están las innovaciones cerradas. Así como hay sistemas abiertos, hay sistemas cerrados. Las innovaciones cerradas hablan de las experiencias que se trabajan al interior de las organizaciones y que por eso tienden a ser más fácilmente patentables. Entonces pensemos en un laboratorio médico, un laboratorio químico farmacéutico, por ejemplo. Ellos están haciendo investigaciones permanentes. Y si ellos trabajan, por ejemplo, en productos para la diabetes, entonces seguramente ya tienen una producción específica y lo que hacen es seguir fundamentando, seguir haciendo un recorrido sobre ese producto que ellos ya desarrollaron y lo quieren perfeccionar. Entonces, si de repente ustedes tienen algún familiar, algún conocido que es diabético, y que ha hecho este recorrido por largo tiempo con su enfermedad, entonces sabrán que hace unos años la diabetes solo se trataba con pastillas. Y luego entonces vinieron las inyecciones. Entonces pues sabemos que quienes se inyectan insulina o son insulinodependientes, entonces tienen que hacer cierto número de aplicaciones diarias, pues se autoinyectan, pero ya hay otras formas. Y son los mismos laboratorios que han producido estas insulinas las que han trabajado en innovar en mecanismos como menos agresivos para el ser humano. Entonces ahora hay como un lapicito que es con el que se hace pues la inyección, ya no es una jeringa. Ahora hay parches también. Pues claro, aquí entran los elementos del costo, pero son productos de esas investigaciones cerradas, que son muy propias de las organizaciones, que son patentables o que tienen registros exclusivos, como pasa con los medicamentos, que los laboratorios generan exclusividad en el producto y en sus métodos de aplicación. Puede que el producto en sí mismo no sea novedoso, pero es novedoso el mecanismo de aplicación. Y eso genera una innovación. Que sea más fácil para mí ponerme un parche, ¿sí?
que afecta mi percepción y cómo el entorno me percibe, porque pues el parche me lo pongo en un lugar donde no se vea. En cambio, si yo tengo que de pronto aislarme un rato para ir a inyectarme, pues es incómodo, ¿verdad? O puede ser incómodo y sensible para algunas personas. Entonces, se puede hablar de que hay una innovación directamente en el detalle, en el cómo, y es patentable. Entonces, por eso hablamos, o el video nos menciona innovación abierta e innovación cerrada como tipos de innovación, y simplemente es una clasificación más, ¿sí? Hay muchas formas de clasificación, de clasificar los tipos de innovación, que ya las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Alguna precisión que quieran hacer sobre el video? ¿Alguna cosa que les hubiera llamado la atención en esta precisión que es el video? ¿No? Todo clarísimo, nada les importa. Señora Joana, Pues, cuéntame. Pues me pareció muy interesante como la última parte del video, que hablaba que si todas las mentes brillantes nos juntáramos, pues se podrían generar pues grandes avances para la comunidad. Entonces me pareció como muy interesante esa última parte. Sí, es cierto, deberíamos ser más receptivos y más participativos. De hecho, por ejemplo, las universidades están muy vinculadas a las rutas de innovación. ¿Somos resistentes? Sí, y percibimos de manera inadecuada el ejercicio. Normalmente nos dicen emprendimiento, y para nosotros emprendimiento es de alguna manera hacer un poco más de lo mismo. Por eso nos hace falta el ejercicio de innovación, pues para los que todas las universidades estamos habilitados en trabajar. Hay profesiones como la nuestra que de repente nos llevan a pensar que un emprendimiento es exclusivamente pues un negocio más o comercializar productos. Difícilmente nos sentamos a pensar en que podemos crear un método implementable en otra empresa, aplicable en el mercado y que realmente genere innovación. Experiencias, por ejemplo, como modelos de negocio, nos cuesta sentarnos a pensarlo como un esquema de emprendimiento que a su vez se ha entendido en el mercado como algo innovador. Si ustedes miran hacia atrás, yo no sé cuánto tiempo llevan los modelos de los gimnasios de SmartFit, pero ellos fueron entendidos como una innovación porque fueron un modelo de negocio innovador. Gimnasio siempre ha habido, ¿no? Y muy seguramente en los barrios, en los lugares o cerca de los lugares donde nosotros trabajamos, hay gimnasios con modelos convencionales, con clase de aeróbicos, con un instructor de pesas, o sea, algo rutinario y estándar. SmartFit aparece como un nuevo modelo de negocio porque las personas reciben una indicación de una rutina con un seguimiento previo y alineado con sus expectativas, la llevan a una aplicación y tienen un nivel altísimo de autonomía en la actividad que desarrollan dentro del gimnasio. Pero eso es entendido como innovador porque es un modelo de negocio diferente. Tal vez Jenny levantó la mano. Sí, profe. A mí me llamó la atención el hecho de que él hiciera énfasis en que la innovación es el mayor generador de equidad social, para así generar un mayor bienestar. Muchas veces la innovación nosotros la tratamos como un plus, bueno, personalmente, como un plus para vender más o para hacer mejor mi negocio, pero esa parte de un mayor generador, o sea, de equidad social, sí, pues a mí personalmente me llamó la atención. Lo que pasa es que, y se los decía la sesión pasada, que nosotros tenemos en la cabeza que innovación es solo tecnología. Y resulta que hay una cosa súper pujante en el mercado y que de repente para muchos de nosotros que podemos tener una vocación social es interesante, es la innovación social. Es un tipo específico de innovación que lo que busca es que se desarrollen actividades, estructuras, estrategias específicas para que las comunidades puedan solucionar sus problemas sociales, o sea, sus problemas de acceso a servicios públicos, sus problemas de violencia, sus problemas de discriminación, de cambio climático,
Y eso no lo vemos. No lo vemos porque tenemos el sesgo de que innovación, tecnología. ¿Mm? Pero cuando las comunidades se unen, logran innovar para solucionar sus problemas. De repente, para los que pasan por Discovery Channel, por ese tipo de programas, encuentran cosas interesantes. Por ejemplo, en China, dentro de su esquema político y social, hay comunidades unidas con el Estado para hacer procesos de cambio climático y reforestación que han sacado a las comunidades de la pobreza. Entonces, hay una población específica, se me escapa en este momento el nombre, donde se volvió desértica. ¿Por qué? Porque las personas que cultivaban allí, por malas prácticas, dañaron el terreno. Acuérdense que hay formas especiales, bueno, ustedes que abordan temas de sostenibilidad saben que hay formas y técnicas específicas para hacer los cultivos de tal manera que los cultivos de pan coger, o sea, lo que es producción alimentaria básicamente, no deterioren los terrenos. ¿Sí? Hay formas de hacer los cultivos. Por eso cuando vamos de paseo, entonces vemos cultivos que son como en V, hay otros que son como horizontales, otros que son como en diagonal, que tiene que ver con las técnicas adecuadas para no empobrecer la tierra y evitar que se generen deslizamientos. Esa población con su mala práctica generó deforestación y daño en el terreno. Y las poblaciones de esa meseta se volvieron absolutamente desérticas y automáticamente se empobrecieron, porque ellos un día cultivaban alimentos y de repente la tierra dejó de ser productiva, pero pues igual que para nosotros, las personas, los grupos familiares, se aferran al espacio donde han construido su casa y donde creen que saben vivir. Llega el Estado y les dice, bueno, vamos a restituir este terreno. Nosotros, Estado, ponemos el conocimiento técnico y los vamos a emplear a ustedes como reforestadores. Poblaciones pobres, poblaciones marginadas, por supuesto de la mano viene la violencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando aparece esta figura? El Estado los emplea y automáticamente el nivel de vida mejora, ¿cierto? Además, el Estado entra a clasificar a las personas según su edad, según su capacidad, según su conocimiento. Entonces, regularmente los hombres van a los trabajos físicos de mayor demanda. Y mientras los hombres hacen el trabajo de arado y de reforestar y de siembra, las mujeres retornan a los trabajos y a las siembras de pan coger. O sea, vamos a volver a cultivar alimentos, pero lo vamos a hacer bien. ¿Por qué las mujeres en este rol? Porque la demanda física es distinta. Los hombres, y particularmente los hombres más jóvenes, van a trabajar en la restauración de terrenos. Y logran en un periodo de 10 años, que puede ser entendido como muy largo, la restauración total, o sea, el ejercicio de sostenibilidad y recuperación de la meseta. Y automáticamente entonces vuelven las fuentes de agua, y donde hay agua, recuerden que en términos de sostenibilidad, donde hay agua hay vida, y donde hay vida se pueden generar ingresos. Una fauna y una flora que automáticamente reaparece y puede ser entendida y ejercida como una fuente de ingresos. Entonces aparece un turismo, un ecoturismo que es explotable por las comunidades. Y sube el nivel de vida. Entonces, después de los 10 años, cuando el Estado ya dice, bueno, reforestamos, entonces recuperamos fuentes hídricas, ya ustedes saben cultivar de la manera adecuada, nosotros, Estado, nos vamos. Aquí los dejamos con capacidad productiva, con un mejor nivel de vida. Si nosotros tuviéramos que hacer la homologación, esa comunidad subió 2 estratos, o sea, dos escalones en su nivel de vida, y ya los niños que participaron en ese proyecto fueron jóvenes que pudieron ir a educarse a las grandes ciudades. Entonces, eso habla de que comienza una generación de ingresos en ese entorno que hace para esa comunidad un enriquecimiento social, económico, político, un mayor acceso a la educación. Y parte de lo que trae ese bienestar económico es que la gente se puede educar, y si la gente se educa tiene otro nivel de vida. No necesita irse del lugar donde vive. Y ahí es donde aparece la innovación social,
que es algo que nosotros no vemos y no vemos como algo rentable. O sea, normalmente quien hace inversión social es entendido como, ay, tú tan querido, eres voluntario, tan bonito, eso no paga bien, porque nos han enseñado que esto viene como de la motivación de ayudar sin una retribución económica. Por el contrario, es de lo más rentable, por lo menos en términos sociales. Que nosotros no logremos verlo es otra cosa. Que logremos implementar tecnología provista por otros, pues es fantástico. Hay comunidades que han hecho inversiones para explotar agua o para lograr agua con tecnologías muy básicas. Y eso para esa comunidad es innovación. Entonces es donde tenemos que tener cuidado porque ese filito es muy fino y siempre tenemos esa percepción de que hacer innovación social, de que trabajar con comunidades, eso es casi que por amor al arte. Y pues no es tan cierto. Nos dice en el chat, Jenny Alexandra, innovación igual a dinero. Sí, en todos los sentidos. O sea, porque seamos empresa, porque patentamos, porque nosotros somos los innovadores, porque trabajamos con una comunidad y la ayudamos a superar sus necesidades, siempre será dinero. Lo interesante sería poderlo ver. Bueno, entonces ahora nos vamos a pasar a ver un poco de historia de la innovación, porque aquí vamos a comenzar a encontrar la identificación de nuevos tipos de innovación. Los tipos de innovación, otros tipos de innovación fuera de los que ya hemos mencionado, abierta y cerrada, social, hablan de la velocidad con la que se genera una innovación y del impacto con el que se genera la innovación. Ya luego nos vamos a encontrar con esa precisión. Pero es importante conocer un poquito de la historia para poder comenzar a articular ese de que cuando es una innovación, se llaman disruptiva o radical, porque tienen que ver con el impacto que genera o con la velocidad en la que son implementadas. Bueno, entonces nos vamos con otro videito que es el de historia de la innovación. Me cuentan, a ver. Aquí me cuentan si ya lo están escuchando. Sí, señora. Hola amigos y amigas, soy el profesor Innovín y estoy aquí para acompañaros en un fascinante viaje a través del tiempo en el que juntos descubriremos la historia de los cambios que han supuesto un avance en las formas de vivir, relacionarse y trabajar del ser humano. La historia de la innovación. La historia de la innovación siempre ha estado ligada a la vida humana. La existencia de los primeros hombres que poblaron la Tierra, el desarrollo y la búsqueda de métodos e instrumentos que facilitaran el trabajo, el alimento o las relaciones interpersonales ha sido una constante. Esta evolución se ha conseguido gracias a un trabajo conjunto que ha permitido que los avances en un sector desencadenaran un paso adelante en otro diferente. El mundo de la innovación ha sido desde sus inicios una auténtica carrera de fondo, en la que la meta parece cada vez más lejana. La obtención de energía por medios artificiales o naturales ha facilitado el desarrollo de las distintas sociedades a lo largo del tiempo. Hasta el siglo XIX, las principales fuentes de energía eran la fuerza de los animales y la de los hombres, y la obtenida por medio de la combustión. El ingenio humano también había desarrollado algunas máquinas con las que aprovechaba la fuerza hidráulica para moler los cereales o preparar el hierro en las ferrerías, o la fuerza del viento en los barcos de vela y en los molinos. Pero la gran revolución energética llegó con la máquina de vapor creada en 1764 por James Watt, basada en un generador de vapor que transformaba la energía térmica en energía mecánica. Su aparición estuvo íntimamente ligada a la revolución industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante. La llegada del siglo XIX
estuvo marcada por importantes cambios en todos los ámbitos de la vida y el conocimiento. En 1800, Alessandro Volta inventa la pila eléctrica y poco después, Michael Faraday descubre la manera de producir corrientes eléctricas por inducción, lo que se conoce por electricidad. De la electricidad a la práctica bombilla, inventada años más tarde por Edison. Con la bombilla se dejaron atrás las velas, las lámparas de aceite o gas y el fuego de las chimeneas como únicas fuentes de luz, y se abrió paso a una nueva era. Desde la antigüedad, el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones de Oriente Medio. Pero no fue hasta 1859, bajo la dirección de Edwin Drake, cuando se perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania. A mediados del siglo XX se produce el gran despegue del petróleo. Sus derivados han revolucionado el mundo moderno, ya que son fuentes de obtención de todo tipo de productos: asfalto, plásticos, fibras sintéticas, pinturas, detergentes, medicamentos, insecticidas, perfumes. A finales del siglo XIX, se descubrió que ciertas sales de uranio emitían radiaciones espontáneamente. Aparecía así la radiactividad. Con este descubrimiento, los Curie propiciaron muchos de los avances médicos y tecnológicos que se han ido sucediendo hasta nuestros días. Uno de estos avances se produjo en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el científico Enrico Fermi construyó el primer reactor nuclear, dominando de esta manera la energía atómica, e iniciándose así la conocida como era nuclear, que ha suscitado tanta polémica hasta nuestros días. Actualmente se trabaja en la obtención de nuevas formas de producción energética a partir de la transformación de las fuentes eólica y solar, las conocidas como energías renovables. Paralelamente se investiga en nuevos combustibles biológicos, obtenidos a partir de productos agrarios. Son los denominados biocarburantes. En la etapa preindustrial, el transporte de mercancías y personas se realizaba casi íntegramente por tierra, aunque, a menor escala, también existía el transporte fluvial y marítimo. Tras la revolución industrial, fueron surgiendo nuevos medios de locomoción, más veloces y seguros, que permitieron al hombre realizar grandes desplazamientos. El transporte terrestre durante siglos estuvo restringido a montar sobre animales o hacer uso de carros y trineos, hasta que en el año 1804, gracias a la aparición de la máquina de vapor, el inglés Richard Trevithick construyó la primera locomotora que marchó sobre raíles. A finales del siglo XIX aparecen dos de los principales elementos del mundo de la automoción: la bicicleta del británico John Starley y el automóvil, siendo Karl Benz el primero en sacar de su taller un vehículo comercial con motor de gasolina. El transporte marítimo ha sido utilizado por el hombre desde hace miles de años. Para impulsarse y no quedar a la deriva, se idearon los remos, y se descubrió que la fuerza eólica ejercida sobre las velas podía impulsar las embarcaciones con menor esfuerzo y mayor efectividad. Posteriormente, se inventó el timón para dirigirlas. Con la aparición de la máquina de vapor en 1783, Claude François construye el piroscaf, un pequeño barco de vapor con ruedas con el que logra remontar la corriente de un río. En 1885, el ingeniero y marino español Isaac Peral idea el primer submarino militar completamente útil. Un buque de propulsión eléctrica construido para la Armada Española, prototipo que iba a ser usado en la Guerra Hispano-Estadounidense. Por su parte, el transporte aéreo fue el medio de locomoción moderno que más tardó en llegar, pero que más rápidamente se desarrolló. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo a motor de la historia, y gracias a este acontecimiento pusieron en marcha un sector del transporte que aún hoy está en continuo desarrollo. Otro vehículo surgido durante la primera mitad del siglo XX fue el helicóptero. La idea del helicóptero se desarrolla de forma paralela a la del autogiro de Juan de la Cierva,
aeronave con la que tiene solo cierta similitud externa. El inventor del primer helicóptero con 2 hélices fue Ifor Sikorsky en 1939. Al tiempo que los medios de transporte fueron evolucionando, también lo hicieron los de localización y posicionamiento. En el año 1187, el transporte marítimo introduce de la mano de Alexander Neckham el primer instrumento destinado a mejorar los sistemas de navegación: la brújula. En el año 1935, Watson Watt, con la idea de estudiar un método para anticipar la llegada de una tempestad, ideó un instrumento que mejoró considerablemente el control del tráfico aéreo y terrestre. Se trataba del radar. Ya en 1993 aparece el GPS, un sistema de posicionamiento global que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, persona, vehículo o nave. El hombre, no contento con trasladarse de un lugar a otro de la Tierra, comienza a explorar nuevas fronteras. Quería conocer qué había más allá, y así surge la idea de construir aparatos que operen fuera de la atmósfera terrestre. Aparecen así los primeros cohetes ideados por Robert Goddard en 1926, que podían impulsar vehículos aeroespaciales. Con el paso del tiempo, estos cohetes fueron evolucionando. Al primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética en 1957, le siguió 3 años más tarde el primer satélite de comunicación con el que se creaba el primer enlace televisivo. Pero el gran hito de la cosmonáutica se produjo en el año 1969 con la llegada de los 3 primeros hombres a la Luna: Armstrong, Aldrin y Collins. Los continuos avances en el campo aeroespacial han propiciado una nueva forma de viajar: el turismo espacial. La comunicación siempre ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. Durante muchos siglos, el único medio de comunicarse fue la relación cara a cara. Con el paso del tiempo, se hizo necesaria la escritura para transmitir información. La primera escritura conocida era pictográfica, con símbolos que representaban objetos. Posteriormente se desarrollaron elementos ideográficos hasta que finalmente apareció el alfabeto en Oriente Próximo. Con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular. Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de una planta llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, pero no sería hasta el siglo II de nuestra era cuando en China aparece el papel. Siglos después, la llegada a Europa de este material provocó una gran demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Gutenberg ideó la imprenta. A comienzos del siglo XVII, surgieron en Europa unas hojas informativas denominadas corantos, que en un principio contenían noticias comerciales y que fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas que ponían la actualidad al alcance del gran público. Con el descubrimiento de la electricidad, se comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Los primeros sistemas eficaces de telegrafía aparecen en Gran Bretaña con el telégrafo de Wheatstone y Cook en 1837, y en Estados Unidos con el alfabeto Morse de Samuel Morse en 1838. Estos inventos fueron mejorándose a lo largo de los años, derivando en lo que en la actualidad se conoce como fax. De este mismo periodo data la aparición de la fotografía. Nace en Francia en 1816, fecha en la que Niepce obtiene la primera imagen negativa sobre papel con una cámara oscura.
A pesar de que la telegrafía supuso un gran avance en la comunicación a distancia, los primeros sistemas telegráficos solo permitían enviar mensajes letra a letra. Por esta razón, se seguía buscando algún medio de comunicación eléctrica de voz. En 1876, Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono, y aunque fue considerado durante muchos años su inventor, el auténtico creador del mismo fue Antonio Meucci en 1871. En 1877, Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo, con el que grabó y reprodujo por primera vez su voz, iniciándose así el registro del sonido. Estos primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podían existir otras posibilidades. El trabajo de Heinrich Rudolf Hertz, quien validó experimentalmente la teoría de la propagación de las ondas electromagnéticas, sentó las bases técnicas para que uno de los grandes medios de comunicación de masas, la radio, saliera adelante. Fue el italiano Guglielmo Marconi el primero en conseguir una retransmisión a través de las ondas en 1901. Finalizando el siglo XIX, los hermanos Auguste y Louis Lumière realizaron la primera proyección cinematográfica pública, poniendo al alcance del ser humano la capacidad de crear mundos imposibles y sentando las bases de lo que en la actualidad, aunque enormemente evolucionado, es el cine. La aparición del iconoscopio y el cinescopio, usados para transmitir y recibir respectivamente imágenes a distancia, sirvieron al ingeniero escocés John Logie Baird para demostrar la transmisión eléctrica de imágenes en movimiento. Corría el año 1926 y acababa de nacer la televisión, un sistema que rápidamente se extendió por todo el mundo. Sin duda, uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones han sido los ordenadores. Desde la aparición de las computadoras en la década de 1940, estas se han introducido en los países desarrollados en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. A todo esto contribuyó la aparición en 1993 de Internet y la World Wide Web, un sistema de documentos de hipertexto e hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. A grandes males, grandes remedios. Todas las sociedades han desarrollado estrategias de gestión de la enfermedad y del mal. En la Grecia antigua se abordaban las enfermedades desde perspectivas naturalistas. Roma, por su parte, desarrolló las escuelas y figuras médicas de origen griego. Durante la Edad Media se completaron muchas de las observaciones griegas, además de crearse no solo escuelas de medicina, sino también hospitales. Durante el Renacimiento, surgieron las primeras nociones de anatomía. Pero fue la aparición del microscopio en 1590 lo que marcó un hito fundamental. El siglo XIX representa históricamente el siglo de la clínica y la fisiología, desarrollándose al máximo los métodos de exploración clínica. En 1842, el Dr. Crawford Williamson Long descubrió la anestesia, siendo el primero en administrarla a un paciente durante una operación. A finales del siglo XIX, Felix Hoffmann creó una pequeña pastilla blanca compuesta de ácido acetilsalicílico, con la que se conseguirían paliar diversos trastornos. Apareció así la aspirina. En el transcurso del siglo XIX, se profundiza el desarrollo de las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento, favorecido por el descubrimiento de los rayos X. En 1905, el campo de la medicina dio un gran paso adelante gracias a una técnica que ha conseguido salvar numerosas vidas: los trasplantes de órganos. El primero de ellos fue llevado a cabo por el oftalmólogo Edward K. Sirm, quien consiguió trasplantar con éxito una córnea humana. Los avances que se habían conseguido en asepsia, anestesia y el nuevo instrumental quirúrgico del que se disponía lo hicieron posible. Este primer trasplante fue el punto de partida de muchos otros más complejos, como el de riñón o los de hígado y pulmón.
aunque el gran hito de esta técnica fue el llevado a cabo por Christian Barnard en 1967, al realizar el primer trasplante de corazón. Parte del éxito alcanzado en las intervenciones quirúrgicas se lo debemos a Alexander Fleming y su descubrimiento en 1926 de la penicilina, a la que seguirían muchos otros antibióticos. En 1952, los avances de la medicina procuraron una nueva técnica quirúrgica, los implantes, siendo uno de lentes intraoculares el primero llevado a cabo, seguido años después por la primera sustitución de una válvula mitral dañada por una artificial. Posteriormente, en 1958, fue implantado por el sueco Senning el primer marcapasos cardíaco completo. En 1953, el biólogo Gregory Goodwin Pincus y su ayudante demuestran utilizando conejos la eficacia de un anticonceptivo oral elaborado con hormonas. Así nacía la primera píldora anticonceptiva. Ese mismo año, James Watson y Francis Crick propusieron el modelo de la doble hélice de ADN que permitió importantes avances en el campo de la genética, y el que también contribuyó el hallazgo de la estructura del ARN por el asturiano Severo Ochoa. El descubrimiento de las estructuras del ADN y el ARN propició el nacimiento de la ingeniería genética. Los investigadores Stanley Cohen y Herbert Boyer crearon el primer organismo surgido a partir de recombinar algunas partes de su ADN inicial. La aparición de la genética posibilitaba la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. En 1978, la medicina asombró al mundo con el nacimiento de Louise Brown, primera niña nacida mediante la fecundación artificial, más conocida como fecundación in vitro. Los padres científicos de Brown fueron los doctores Patrick Steptoe y Robert Edwards. El gran hito en la genética tuvo lugar en 1996 con el nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Con el nacimiento de esta oveja se demostró hasta qué punto la investigación apoyada por nuevas tecnologías puede conseguir logros que eran impensables hace pocas décadas. El mundo de la electrónica está íntimamente ligado al de las máquinas y ordenadores. En 1642, el francés Blaise Pascal inventó la primera máquina de sumar y años más tarde, en 1693, el alemán Godofredo Leibniz lo mejoró incorporándole la función de multiplicar. Ambas máquinas son las precursoras de lo que actualmente se conoce como calculadora. Durante los siglos posteriores, los avances derivados de la aparición de la electricidad permitieron la creación de máquinas y aparatos más complejos. En 1941, Konrad Zuse creó la primera máquina programable y completamente automática, capaz de trabajar sin necesitar la intervención humana gracias a los datos que habían sido introducidos en su memoria. Años después, la compañía IBM fabricó su primer computadora a escala industrial, base de los ordenadores actuales. En 1956 se creó el primer vídeo, lo que supuso que a partir de ese momento se pudiesen grabar imágenes y sonidos para su posterior reproducción. Unos años después, en 1960, Maiman inventó el láser. Desde entonces, sus aplicaciones han sido múltiples en todos los sectores. De este mismo periodo data la aparición de dos elementos que facilitaron el trabajo con los ordenadores. En 1971, Jack Sinclair Kilby ideó el microchip, un diminuto circuito con capacidad para almacenar información. Y en 1976, cuando se construyó el primer ordenador personal, Alan Shugart inventó el disquete, un soporte de almacenamiento de datos que en la actualidad ha sido relegado a un segundo plano por la aparición del CD. A finales de los años 90, las compañías electrónicas Philips y Sony comenzaron a comercializar un formato de almacenamiento óptico. Era el DVD. En 1998, la compañía IBM creó la memoria USB, más conocido como pendrive,
un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información. Estas memorias son resistentes a los rasguños y al polvo, algo que afecta tanto a los CD como a los DVD, gracias a lo cual se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizado en la actualidad. Las labores domésticas, tales como la limpieza de la casa, la elaboración de la comida o el cuidado de la familia, eran arduas tareas que requerían incluso días para poder realizarse. Con el paso del tiempo, estas tareas, favorecidas por la aparición de la electricidad, han ido encontrando aliados que han facilitado en gran medida su realización. Son los electrodomésticos. En la vida cotidiana, pequeños inventos y descubrimientos, como las golosinas, han permitido que ir a trabajar o ver la televisión sea mucho más dulce. Uno de los primeros inventos aplicados al hogar fue la olla express, un recipiente hermético para cocinar que no permitía la salida de aire o líquido por debajo de una presión establecida. Fue creada por Denis Papin en 1679. A finales del siglo XVIII se inventaron dos instrumentos básicos para el trabajo: el lápiz y la goma de borrar. La necesidad de conservar los alimentos en perfecto estado inspira a William Cullen en 1748 a construir el primer aparato frigorífico. En 1829, con la aparición de la primera máquina práctica de coser, fabricada por el sastre francés Barthélemy-Timonier, la confección de prendas de vestir llegó a los hogares. En 1885, Christopher Scholes logra la primera máquina de escribir con éxito comercial real. En 1901, dos nuevos inventos, la aspiradora y la lavadora, creadas por Booth y Fisher respectivamente, entran en nuestros hogares. Con la aparición de la aspiradora, la limpieza ganó en efectividad y con la lavadora se ahorra mucho tiempo dedicado hasta entonces al lavado de la ropa. Durante el siglo XX, los avances en papelería y material de oficina se sucedieron uno detrás de otro. El clip, el bolígrafo, el celo, la grapadora, el Mistake Out o Tipex, el POSIT y, por supuesto, uno de los inventos electrónicos que más impacto ha causado en la vida cotidiana de la sociedad, el ordenador personal. Otro avance para los hogares fue la aparición del microondas. Fue el doctor estadounidense Percy Spencer el que en 1946 observó que el efecto de las microondas podía cocinar los alimentos sin que el calor fuera perceptible a su alrededor. La década de los años 50 se inició con la aparición del Tetra Brick, un recipiente de cartón creado por Ruben Rausin, fundador de la empresa Tetra Pak, encontrando así la forma de envasar alimentos de manera que podían ser transportados y conservados durante más tiempo. En 1956, el español Manuel Jalón Corominas creó un primer modelo de fregona que evitase tener que agacharte para fregar los suelos. Uno de los grandes inventos de la humanidad fue el reloj, gracias al cual se controla en cierta manera el paso del tiempo. Los egipcios medían con clepsidras, una especie de relojes de agua, los movimientos del sol cuando éste desaparecía, y los oradores romanos medían con ellas la duración de sus discursos. Desde entonces, el progreso de la relojería ha sido continuo, hasta llegar en 1969 a la creación del reloj de cuarzo. Una de las creaciones más dulces de la historia fueron los chicles. El fotógrafo Thomas Adams, en 1870, creó el primer chicle usando como materia prima el sapote. Al chicle se uniría años después el chupa chups, inventado por Enric Bernat, con el objetivo de idear un dulce que no manchara las manos. En la actualidad, el mundo de la innovación y el desarrollo se encuentra más activo que nunca. Investigaciones y descubrimientos se suceden incesantemente, dando muestras de que la sed de conocimientos del hombre parece no tener nunca fin.
Bueno, espero que no se hayan dormido con el profesor Innovín. No, profe, todo estaba muy interesante. Está como interesante la cosa. Por allá se quedó un poquito, se quedó hace como unos 10 años tal vez en su historia, pero pues en general nos permite identificar esos hitos, puntos relevantes de la innovación. Entonces, si ustedes me ayudan a recordar cuáles han sido esos puntos relevantes, esas innovaciones que realmente han sido trascendentes para los seres humanos, ¿cuáles serían? ¿Qué hay por ahí, Johnny? Cuéntanos. Profe, pues en transporte, en el espacio, en la comunicación, en la localización, en la medicina, en la electrónica, en el hogar. Bueno, ahí estás mezclando un poquito desarrollos con hitos particulares, pero súper bien. Listo. ¿Quién nos ayuda a complementarlo el aporte de Johnny? Nos falta una súper importante, que de pronto la llevaste más como un ejemplo. Amparo, señora. La electricidad, profe. Y Antes que la electricidad, ¿cuál es el concepto? La energía. Ok, la energía. Es de pronto como apuntando un poquito a lo que estaba diciendo Johnny, ¿no? Que no es el ejemplo, sino la generalidad. Listo, entonces tenemos energía, dijo Amparo y Jenny, energía, transporte, comunicaciones de la mano con la escritura, la medicina, la electrónica, y hay una cosa particular que es la domótica, que nos refería Johnny como la aplicación de la tecnología y la electricidad en el hogar, que es lo que en innovación llamamos domótica, que es la aplicación de todos esos conceptos. Y es a partir de ahí que se gestiona absolutamente todo, ¿no? Y la energía, pues, regularmente la identificamos con la energía eléctrica, pero realmente antes estuvo todo lo que fue el vapor. Entonces ahí hay un mix de cosas que se van articulando y que permiten el desarrollo pues de la humanidad. Hay un personaje que nos nombran al principio y que está vinculado con una actividad particular que hace la universidad. ¿Quién es? Allá al principio hablaron de un personaje. ¿Quién es? Que tiene que ver con la investigación y la innovación. Personaje, a ver, ¿quién les suena familiar a ustedes? ¿Tomás Alba? No, es una dama además, es una mujer. María Curie. ¿Y por qué es importante en la historia de la innovación y bueno, además fue premio Nobel? ¿Y cuál es su relación con la universidad? Luisa, que la nombró, ¿te acuerdas por qué es importante? Pues digamos que yo recuerdo el tema, bueno, acá yo lo pienso de la manera que por ser mujer, realmente uno en esa época no, por ser mujer no era tan relevante. Entonces que ella empezara como con este tema de investigación y demás, es un punto clave. Y bueno, empieza con temas de que recuerdo el video, con la investigación con el tema de la radiación, pero pues no sé qué tanto tenga de relevancia con lo de la universidad. Ajá. Realmente. ¿En dónde se encuentran los conceptos? Dice Jenny en el chat. Yo tomaría, ay, se me cerró, perdón. Yo tomaría por parte de los investigación. Gracias, por parte de los semilleros de investigación. Entonces, los semilleros de investigación de la universidad se agrupan o el ejercicio investigativo se orienta bajo el nombre de Marie Curie. ¿Por qué? Hay varios criterios. Es tal vez la primera mujer que hace investigación visible. Y ella se vuelve visible a través de su esposo, que también es investigador. Sus primeros avances en investigación son socializados a nombre de su esposo y es él quien le ayuda a lograr el reconocimiento social siendo mujer. Pero cuando lo logra, es la primera mujer y de hecho es la primera persona
que logra la obtención de 2 premios Nobel o el reconocimiento de 2 premios Nobel en ciencias diferentes. Ella es Nobel en física y Nobel en química. Es difícil que alguien logre el reconocimiento en 2 disciplinas porque normalmente la gente se enfoca en un solo criterio. Entonces ahí encontramos a Marie Curie con los temas de energía, radioactividad y su vinculación con, pues ya con nuestra organización de manera directa. Entonces por eso es que en la universidad es importante pues ese reconocimiento. Es todo un personaje por su condición de mujer, por el tema que aborda, porque pues es un tema que no es tan común, ¿sí? Siempre ha habido como un sesgo a que las mujeres no trabajamos o no somos fuertes en algunos temas en particular, y bueno, que haya obtenido 2 premios Nobel, por supuesto que es relevante. Cosas que les hayan parecido curiosas. ¿Por qué se hace primero? ¿Por qué se logra la innovación primero la olla express y después un lápiz? ¿Qué será lo que pasa por ahí? Johnny, cuéntanos, señor. Profe, pues yo lo veo es como que la innovación se da a partir de una necesidad y que a través del tiempo se va renovando. Sí, claro. Vamos cubriendo cosas básicas y en esa medida evolucionamos. Ok, pero seguramente tu aporte iba como por otra línea. Cuéntanos. ¿No? Vamos por ese lado. Bueno, cosas que les pareciera curiosas o que de pronto como que no habían hecho la reflexión respecto a eso. ¿Nada en particular? A partir de la explotación de petróleo se crearon las fibras, medicamentos, perfumes, muchas cosas que uno no tiene conocimiento que salen del petróleo. Sí, regularmente, bueno, entramos en esos conflictos técnicos porque a veces no sabemos el origen de muchas cosas que usamos o las fuentes bajo las que fueron construidas. Y de pronto nos declaramos radicales ambientalistas y llevamos puestas más fibras originadas en el petróleo de lo que creemos. Entonces, bueno, a veces nos falta conocer un poquito de esos temas. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de las innovaciones y nos vamos con, ok, denme un segundo. A ver. Bueno, la sesión pasada vimos por qué era importante innovar para las empresas, pues porque es una fuente de crecimiento y desarrollo, porque eso les permite posicionamiento y reconocimiento. Entonces, en esa medida es absolutamente importante para las organizaciones y para las personas, pues todo el ejercicio de innovación, ¿no? Entonces, vamos, bueno, por tiempo vamos a trabajar la base de los tipos de innovación. También nos vamos a apoyar en un video para verlo y creo que alcanzamos efectivamente a trabajar las 2 preguntas cada grupo para que quedemos súper organizados con eso. Entonces nos vamos acá. ¿Listo? Bueno. Entonces hay varios tipos, les decía, hay varias formas de clasificar la innovación. Por allá entonces vimos algunos criterios, abierta, cerrada, hablamos de la innovación social. Pero regular, la clasificación más común que encontramos es esta que tiene que ver con que sea diferencial, radical, disruptiva o incremental. Y eso tiene que ver, les decía, con la velocidad en la que aparece y con el impacto que genera. Y en eso pues hay que ser supremamente cuidadosos, porque la línea se pierde muy rápido y a veces decimos, no, pues es diferencial, bueno, porque crea una nueva condición, y es incremental porque se hizo de a poquitos, o sea, viene de un ejercicio de análisis previo y fue una construcción y se fue avanzando poco a poco. Pero entre lo radical y lo disruptivo es más difícil poderlo diferenciar porque lo disruptivo cambia radicalmente el comportamiento de un sector o de una industria.
Lo radical también lo hace, pero el concepto de radical está más asociado a la velocidad en la que se da esa innovación. Acuérdense que cuando pues en la cotidianidad decimos es que asumió una posición radical. Asumió una posición radical tiene que ver como con que alguien pasó una línea y dijo hasta aquí, ¿cierto? Entonces habla de la velocidad con la que se toma una decisión y por supuesto esto genera un impacto significativo, pero se tomó de tajo. Y lo disruptivo es porque afecta mucho más los sectores de la industria, porque afecta mucho más a las comunidades o su impacto es mucho más visible y significativo. Entonces hablamos de formas de pensar, cambian las formas de pensar, las formas de actuar, las formas de visibilizar un negocio o un concepto. Estoy hablando de la innovación disruptiva. Entonces ahí aparecen negocios como el Circo del Sol, ¿cierto? Que cambia el concepto del entretenimiento, el concepto de circo. O sea, normalmente el circo a nivel mundial ha hablado de trapecistas, ha hablado de la inclusión de animales en el show, de repente algunos payasos, pero entra el Circo del Sol con un nuevo concepto de entretenimiento que tiene que ver mucho más con el desarrollo de un concepto artístico, con la disminución de la participación o de la inclusión en el show, por ejemplo, de animales, que le da un nivel distinto al concepto del circo. Y eso hace que esa industria tenga un referente distinto. Por eso es disruptivo o es un ejemplo de disrupción, porque genera cambios sociales y cambios de percepción significativos y logra impactar mercados de una manera distinta. Entonces miremos aquí estos ejemplos de disrupción, pensando en que son disruptivos porque afectan sectores de manera significativa. Si hablamos de Alibaba, bueno, Alibaba tal vez supare los mercados o lo que nosotros logramos asociar de manera más directa es Amazon, ¿no? Y entonces son mercados minoristas que logran llevar mercancía a diferentes lugares del mundo sin crear un sistema de inventarios. Entonces uno diría, no, pues Alibaba o Amazon son tiendas gigantes. Realmente no son tiendas gigantes. Son mecanismos en los que se convocan a muchos productores o a muchos distribuidores que tienen sus propios niveles de inventario y sus propios sistemas de almacenamiento. Les creamos una dinámica de operación, les hacemos unas exigencias particulares en los productos que ellos tienen y en la forma de distribución y agilizamos la entrega. Pero ni Alibaba ni Amazon tienen un solo inventario real. Y en esa medida son disruptivos. O sea, nosotros en nuestra cotidianidad conocemos los supermercados y eso que los supermercados en nuestro medio se han modernizado, digamos, porque regularmente entonces antes el éxito adquirió al ley, pero de pronto cuando ustedes eran chiquitos alcanzaron a conocer el ley o han escuchado a sus papás hablar del ley. Y en cada supermercado, en cada punto de venta había un gran inventario. ¿Nosotros qué hemos logrado? Hemos logrado que de repente estos puntos de venta no tengan inventarios significativos, sino que tengan identificada la movilidad del recurso y los inventarios estén ubicados en grandes bodegas, que es de alguna manera lo que hoy hace de uno que tiene una gran central de abastecimiento y surte los diferentes puntos de venta. Y además los surte con diferenciadores, porque ustedes tienen la certeza de que lo que encuentran en un D1 no necesariamente lo encuentran en el D1 que está a 2 o 3 cuadras, porque por alguna razón tienen perfiles diferentes que están asociados al perfil del consumidor, a la ubicación y a las características de consumo. Pero esta figura de Alibaba o su equivalente norteamericano, que es Amazon, son disruptivos porque entran y crean nuevos conceptos de distribución y de grandes cadenas. Automáticamente las rompen.
Uber, digamos que aquí está definido como la empresa de taxis más grandes del mundo que no tiene un solo carro. Bueno, hoy Uber sí tiene carros propios. Con todos los dilemas legales que tiene en todos los países, porque realmente no se ha regularizado, creo que en ninguno, pero rompe el esquema y rompe un mercado porque en todos los países del mundo estaban los vehículos particulares y los vehículos públicos. Y este sistema entra y rompe con un esquema de vinculación empresarial totalmente diferente, o sea, crea un modelo de negocio, le implementa tecnología y una tecnología que le imprime un distintivo para muchos países, que es el concepto de seguridad. Y ahí crea diferencial casi que en prácticas de negocio. Y lo crea a tal nivel de impacto que rompe el mercado. Y ha ido creando especialidades. Entonces hay Uber Eats y bueno, todas esas condiciones que ustedes conocen, que hay camionetas de alta gama, que hay, pero llega y rompe el mercado. Y lo rompe a nivel mundial. Entonces, ahí por eso es disruptivo, por el impacto que genera, porque logra que otros intenten copiar el esquema, luchando aún con los temas de legalidad. El concepto de Airbnb, ¿cierto? Que son los alojamientos puestos por particulares que se ocupan de la limpieza, el mantenimiento. Y Airbnb lo que hace es crear un nuevo modelo de negocio. Veníamos acostumbrados a los hoteles clasificados por estrellas, ¿sí? Según las características de esa oferta que ellos hacían, que los hoteles hacían, a tener un sistema de alojamiento que tampoco es de ellos. O sea, Airbnb como empresa no tiene un solo inmueble. Hace una gestión de vinculación, una intermediación entre los clientes, entre los usuarios y el dueño de un inmueble o el administrador de un inmueble, porque hay gente que se especializa en administrar inmuebles que pertenecen o que se vinculan o prestan sus servicios como Airbnb. Y Facebook también entra como una innovación disruptiva porque realmente Facebook como tal no genera ningún contenido. Los contenidos los ponemos todos aquellos que de alguna manera estamos vinculados. Que ha ido evolucionando, que de repente ya no todo el mundo está ahí. Ya ha pasado el furor de Facebook y dio paso a otros modelos y a otras redes y a otros sistemas. Pero en su momento fue disruptivo porque creó una dinámica de comunicación diferente y de interacción y de socialización distinta, ¿no? Más que cualquier otra cosa, Facebook no nació para comunicar nada, por eso no genera contenidos. Facebook lo que hace es vincular personas de repente con intereses comunes, porque no es un medio de comunicación que se ha querido utilizar, que de repente nos permite compartir, hacer en vivos, que pueden tener características de comunicación formal inclusive, pero que no necesariamente, o que mejor, no nació como un medio de comunicación y por eso no genera contenido. Y pues ya ha dado paso a otros perfiles de negocio. Y este es el punto de la conceptualización de disruptivo, que en algunos casos ustedes pueden entrar en la confusión de si es disruptivo o radical, porque recuerden que lo radical entró súper rápido. Entonces ahí a veces uno tiene que pensar qué tan rápido entró. Piensen en que es disruptivo porque rompió el mercado. Radical, por ejemplo, la energía eléctrica, porque entró y transformó y le dio paso a muchos otros elementos, recursos e innovaciones. Esta, por ejemplo, es un ejercicio o una propuesta de innovación incremental. El grupo BRIT es de Costa Rica y es una empresa productora de café que empaca. Y si ustedes ven en los primeros años, más o menos hasta entre el 86 y el 96, pues ellos montan kioscos, hacen venta directa. Digamos que son una empresa pequeña, convencional, que produce café, lo empaca y lo vende. Pero entra a conquistar un mercado particular y Grupo BRIT se posiciona única y exclusivamente en los aeropuertos, ¿sí? Si ustedes ven
Más o menos en 2001, dice tiendas en sitios turísticos claves, aeropuerto de Lima, más arriba dice aeropuerto de Santiago, aeropuerto de México, y rompen mercado y lo hacen de manera incremental, o sea, vamos lentos pero seguros, pero no tan lento, o sea, miren el incremento, y es porque buscan un lugar donde es interesante adquirir un café. ¿Por qué es interesante? Porque todo aquel que visita un aeropuerto tiene que esperar, o sea, se vende o se vende, porque además tenemos una asociación entre el esperar y el café. Crean una característica de especialidad porque solo venden marca propia. Y adicionalmente, el café puede ser un buen obsequio para el que llega o para el que se va. Entonces, finalmente, construyen su impronta, construyen el negocio y crean un diferencial porque ellos se concentran y se ubican exclusivamente en ciertos lugares. Por supuesto, pues entre el 86 y el 2009 logran un redimensionamiento de su mercado, pero hacen la diferencia en el mercado cafetero costarricense. Por supuesto, hoy ya tendrán otra relevancia, hoy hablamos de tiendas online o de posicionamientos diferentes, pero pues muy seguramente aquí también un Juan Valdés le aprendió mucho en su posicionamiento en términos de ubicación. Y fueron disruptivos, fueron incrementales, también rompieron esquemas. ¿Cervezas? Más que licores, cervezas. Las que quieran como las quieran. Y hay momentos en los que solamente el empaque crea la diferenciación. Si revisáramos estos empaques, muchos tienen el mismo nivel de alcohol. Vienen de incluso cultivos similares, estructuras de producción similares, pero el empaque logra que ustedes diferencien a kilómetros la cerveza de su predilección, ¿cierto? Ustedes ya saben si eso no es, y a veces ni siquiera tienen que preguntar si hay o no hay, porque ustedes se asoman por el lugar donde se disponen los productos a la venta y la identifican. Un empaque también puede generar una innovación. Una forma de presentar un producto puede generar una innovación. Todo el tema de domicilios, por ejemplo, ha traído mucha innovación en términos de empaques. Y hoy por hoy hablamos de empaques y envases inteligentes. En Latinoamérica no es común, o diría yo que son muy pocos los países que tienen empaques inteligentes o que los han implementado. Pero en Europa sí existen y sí son de uso común. Entonces, hay productos, por ejemplo, en los que se empaca, hay empaques de cárnicos que muestran con una rayita qué tan maduro está el producto. O sea, por más de que el producto esté empacado al vacío, sigue madurándose. A tal punto pues que puede llegar a deteriorarse. Pero entonces el consumidor puede ver la rayita de color y saber qué tan maduro está el producto, si está próximo a vencerse o no. Pero pues también puede ser interesante para algún tipo de recetas o alguna preparación tener un producto más maduro o menos maduro. Pasa con los jamones, pasa con los cárnicos en general que tienen esa condición. Eso encarecería para nosotros el producto y tal vez por eso no es de uso común en nuestras latitudes, pero son formas de innovación. Y aquí hay una imagen que nos dice, bueno, todos podemos vender más de lo mismo. ¿Qué hacemos para que sea diferente? Pues todos vendemos limonada, pero ¿qué es diferente? La forma en que la ofrecemos, el mensaje que llevamos, el empaque, alguna característica particular del producto. Recuerden que cuando aparecieron los productos bajos en azúcar o cero azúcar, rompieron el mercado también. Y crearon una industria particular. Y hoy por hoy hay una industria fitness que está asociada a los temas de alimentación, al uso de ciertas prendas y al diseño y la organización de actividades físicas y el desarrollo de actividades físicas en esa misma línea. O sea, se ha vuelto una industria.
que parte del crear asociación entre bienes, servicios, productos de la misma línea. Comenzamos a crear improntas y a hacer crecer y articular las industrias. Aquí pueden haber cosas muy básicas. Un producto tan sencillo como una pintura, que en España se posiciona simplemente porque le crean una tapa donde se puede descargar el rodillo y quitar los excesos. Y además la tapa escurre y no hay que limpiarla para poder volver a cerrar el producto y después lidiar para que se despegue la tapa. Parecería tonto, pero crea una diferencia y le genera un posicionamiento en el mercado. Entonces, de pronto nos parecen cosas obvias, pues no son necesariamente tan obvias. Y eso crea diferencias en la innovación. Entonces, vamos a ver este video que tiene que ver con las diferencias, los diferentes tipos de innovación. Ya les comparto. ¿Quién levantó la mano? Edison, cuéntanos. Hola, profe, una pregunta. Digamos que en cuanto al tema de innovación, se puede, digamos, que clasificar, digamos, un ejemplo, una transportadora generó como un tipo de bolsa que, digamos, empaca el producto, llega al destino y la persona que recibe toma esa bolsa y la puede diluir en agua caliente. ¿Eso se puede contemplar como algo innovador en el mercado o que ha sufrido alguna modificación y sigue manejando su paso? Tendría que ver en qué medida realmente es algo, pasa de lo novedoso a lo innovador. No tendría en ese momento como suficientes referentes históricos para decir, oh, esto es fantástico y realmente debimos haberlo patentado, ¿cierto? O haber logrado un certificado de exclusividad o haber identificado y lograr un reconocimiento para ese producto. De repente sí lo es, pero decíamos al principio de la clase y en la sesión pasada que para que algo sea reconocido como una innovación, tiene que venir de un proceso de investigación y desarrollo y lograr la gestión de reconocimiento, que es lo que a veces no hacemos. Pues se crea el producto, se valida en el mercado y nunca hicimos el reconocimiento, nunca lo patentamos o el equivalente según corresponda. Entonces sí puede ser, pensaría uno, es un producto realmente que le aporta la sostenibilidad, pero si no hicimos la gestión de reconocimiento, muy seguramente otras empresas y otras industrias lo pueden estar utilizando, pero sí pudo haber sido entendido en su momento como una innovación. Así como pasamos por las bolsas plásticas normales y hoy estamos hablando de bolsas hechas de residuo de cáscara de plátano o de hoja de maíz, pero pues hay quien se sentó, lo investigó y adicionalmente lo puso en el mercado y fue y lo patentó. De repente otros no hemos hecho lo suficiente por hacer ese recorrido y ahí pues perdimos oportunidades porque pues dejamos de monetizar ese reconocimiento. Y ahí sí, pero claro, pues digamos que para quienes no hemos escuchado el producto, diría uno, efectivamente es una innovación. Habría que hacer el recorrido y ver si no hay otros productos similares en el mercado que pudieran, digamos que, opacar ese rol de innovación. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces vámonos con los grados de innovación. Bienvenidos a este nuevo tema que vamos a tratar en esta ocasión. Estamos hablando acerca de lo que es innovación y vamos a dar una pequeña introducción repasando el último tema y hoy nos vamos a centrar en lo que son los grados de la innovación. Vamos a mirar cuáles son sus características y cuáles son su importancia dentro de la organización. Bienvenidos todos y comencemos. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de esto, de los tipos de innovación y estuvimos viendo algunas de sus características. Estuvimos viendo que de acuerdo a su clasificación depende de la naturaleza del cambio y del grado del cambio.
Y cuando hablábamos acerca de la naturaleza del cambio, nos referíamos al asunto mismo que se cambiará, al objeto que sufre ese proceso de innovación. Y hablamos acerca del grado del cambio, que es la velocidad con que sufre cambio esa innovación, obviamente, ante el mercado, el impacto de los resultados. Eso lo hicimos de manera introductoria en la clase pasada. Luego estuvimos viendo y explicando cada uno de estos aspectos que son los tipos de innovación de acuerdo a la naturaleza del cambio. Hemos dicho que teníamos la innovación de producto, de negocio, de concepto y de mercado. Y explicamos cada una de ellas. En esta ocasión vamos a enfocarnos entonces en lo que tiene que ver con los grados de innovación. Y de esto tenemos que son dos. Tenemos lo que es la innovación radical y la innovación disruptiva. Vamos a hablar de cada uno de ellos, vamos a decir su definición y vamos a tratar algunos aspectos importantes de cada uno de ellos. Así que continuemos. En cuanto a la innovación radical, tenemos que es el cambio abrupto en cualquier tipo de producto, negocio, concepto o mercado efectuado por una empresa al fin de impactar positivamente en su entorno y ambiente. Esta definición la tenemos de Ariza y Pacheco 2013 y nos da a entender que es cualquier cambio abrupto, algo que no se esperaba en los tipos de innovación de acuerdo a su naturaleza. Ahí está, negocio, concepto, producto, mercado. Efectuado por una empresa con el fin de impactar positivamente en su entorno y ambiente. Ahora, cabe resaltar que esto depende de algunos aspectos, tanto externos, como lo es el valor ante el mercado, pero también depende de aspectos internos que ahora vamos a considerar. Entonces, ese cambio abrupto, esos saltos podríamos llamar, algunos lo consideran que son algunos saltos cortos y luego uno grande o viceversa. Lo importante es entender que este cambio radical, esta innovación de tipo radical, que es la velocidad del cambio, la innovación ante el mercado, definitivamente sucede por los cambios que se generan dentro de la organización. Miremos algunos aspectos. En primer lugar, tenemos que el efecto que causa en las capacidades de la organización. ¿Cómo así? El efecto que causa este tipo de innovación radical en las capacidades de la organización. ¿Cuáles son las capacidades? Ya lo hemos dicho. Producto, proceso, en este caso puede ser negocio, mercado. Los tipos de innovación es el efecto que causa en las capacidades de la organización. Esas son las capacidades de la organización. Cuando uno de los tipos de innovación rompe de golpe con la cultura establecida, puede ser con la cultura del mercado o puede ser con la cultura de la organización, que eso lo vamos a ver más adelante. Puede afectar positiva o negativamente a la organización. Esto es algo muy particular que tiene este tipo de innovación radical. ¿Por qué puede afectar positiva o negativamente a la organización? Debido a que si la organización contó en su camino o en su proceso innovador con este tipo de innovación radical, pero inicialmente se puede considerar que es algo positivo, pero si la organización no cuenta con los recursos, no cuenta con la estructura, no cuenta con los recursos suficientes para seguir manteniendo esa gestión, ya sea de conocimiento, ese proceso innovador, termina siendo contraproducente para la misma organización. ¿Por qué? Porque puede sufrir, puede incurrir en unos sobrecostos y el proceso termina siendo infructuoso para la organización. Por eso es que se dice que puede ser positiva o negativamente hacia la organización. No todo cambio en uno de los tipos de innovación se traduce en innovación radical. ¿Por qué? Porque debe cumplir ciertas condiciones que son las que estamos viendo aquí para ser considerado como una innovación radical. Hay que partir del punto que el haber sufrido un cambio en los 4 tipos de innovación en su objeto, como lo llamamos anteriormente, naturaleza del cambio, ya es una innovación. Sin embargo, esa velocidad o esa aceleración del impacto que recibe esta innovación en el mercado no necesariamente puede ser considerada radical, puede ser considerada incremental, que poco a poco va impactando poco a poco, pero ya radical es algo definitivamente
que apunta más a la aceleración, algo que Christensen en su momento llamó revolucionario, apuntando a lo que vamos a ver más adelante, que son la innovación disruptiva. La estructura, la cultura y el liderazgo son vitales para la innovación radical, que era lo que mencionábamos anteriormente. Si la estructura de la organización no es lo suficientemente flexible para seguir el ritmo a este cambio que ha sucedido, este impacto que ha tenido, ya sea un producto o un proceso, negocio, mercado, cualquiera de estos, se ha sufrido un cambio inesperado que el mercado lo ha recibido como una innovación con un alto valor y la organización no está preparada porque su estructura es rígida, porque no es flexible, podemos tener dificultades ahí. La cultura también influye mucho, la cultura organizacional, aquella que se mueve dentro de la organización también es muy importante. Ahí afectan los grupos, no solamente la estructura, hablando desde el punto de vista del grupo formal, también afecta la estructura desde el punto de vista de organización informal, que son aquellas relaciones que se dan entre el grupo social llamado organización. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde de... Y también lo que es el liderazgo. El liderazgo es vital al momento de provocar la innovación dentro de la organización. Más adelante, cuando veamos un modelo de innovación, vamos a ver el papel fundamental que tiene un liderazgo innovador dentro de la organización para estos efectos. Muy bien, hasta aquí vamos con lo que es la innovación radical. Vamos a continuar. Tenemos entonces lo que es ahora la innovación disruptiva y me llama mucho la atención y quiero que analicemos esto. Dice que es aquella que crea una singularidad. Quiere decir que rompe definitivamente los parámetros. Va mucho más allá de la radical. La radical, si bien crea cambios abruptos, saltos abruptos en el día a día debido a un proceso, a algo innovador que hubo dentro de la organización, la disruptiva rompe cualquier esquema a la cual la organización ha venido trabajando porque el mercado lo percibe de tal forma que termina afectando un sector del mercado que no se ha considerado. Entonces comienzan a aumentarse las demandas, comienza a llegar un momento en donde la organización debe estar disponible para suplir la demanda que el mercado tiene acerca de esto que estamos ofreciendo o de esto que el mercado percibe como innovación. Entonces la disruptiva va un paso más allá, es más, como dice Clayton Christensen, es más revolucionaria, es mucho más acelerada, tiende a atacar un sector que antes no se había considerado. Y esto es muy común en los tipos de innovaciones, por ejemplo, ya sea de producto, cuando se innova en un producto que se piensa que va a atacar o que va a ser dirigido a un sector de mercado en específico, porque ya se hicieron las investigaciones respectivas, pero termina teniendo un efecto colateral que es que termina impactando a un sector del mercado que eso antes no se había considerado. Y aquí en este campo es lo que más adelante vamos a hablar, que es el tema de la transvaloración. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta definición nos dice que eso que rompe los esquemas se da a partir del conjunto de los elementos de las dimensiones humana, técnica y organizacional. De estas tres dimensiones es donde nos vamos a apoyar para hablar más adelante en lo que es el modelo de innovación que les vamos a presentar, que se apoya en estas tres dimensiones con sus respectivos elementos cada uno. Inmersas en la realidad empresarial para desarrollar productos que diferencian a la empresa en un mercado que antes no se ha contemplado. Miremos las características de la innovación disruptiva. Tenemos, trae una importante mejora en la percepción del valor ante el mercado. Conlleva al mercado a adoptar una nueva forma de pensar. Cuando se rompen los esquemas, el cliente o el mercado termina cambiando el concepto que se tenía de eso que él está percibiendo con un gran valor, con eso innovador que él está percibiendo. Por ejemplo, cuando el mercado o el cliente tiende a ver ese producto, ese servicio, esa forma de mercadear diferente, entonces adopta una forma de pensar diferente. Un caso muy común lo tenemos en los smartphones. Si hablamos de una innovación de producto,
donde el mercado ya no lo piensa solamente como un dispositivo para hacer llamadas, sino lo consideran como su pequeña computadora personal, como su pequeña oficina que la pueden tener en el bolsillo. Están cambiando la forma de pensar acerca de un producto. Igual en la forma de mercadeo, por ejemplo, cuando los bancos utilizan los sentimientos para promover que los clientes saquen créditos. Por ejemplo, cuando vas a hacer una hipoteca, no te lo venden como endeúdate por una hipoteca. No, el banco te dice, te ayudamos a construir tus sueños ladrillo por ladrillo, por ejemplo. O sea, es cambiar la forma de percibir lo que hizo el Circo del Sol. Cambió la forma que tenía la gente de percibir lo que era un circo, ahora lo percibe de una forma diferente. Cambió la forma de pensar. Este tipo de innovación son más convenientes, menos caras por los que atraen nuevos clientes. Podríamos decir que son más convenientes y menos caras porque al tener un impacto en un mercado que no se haya contemplado, obviamente la producción tiene que aumentar y podemos terminar hablando acerca de una economía de escala. Ahora, este mercado nuevo que acaba de salir tiende a ser menos exigente muchas veces que el mercado al que se le estaba atinando en primer lugar. Y eso le conviene a la empresa en función de costos. Generan cambios sociales que satisfacen una necesidad no contemplada. ¿Qué quiere decir esto? La innovación disruptiva tiene las características que son estas que estamos viendo aquí, que generan cambios sociales, satisfacen una necesidad contemplada, pueden aplicar a microentornos o microuniversos. Esto quiere decir que al momento de satisfacer una necesidad no contemplada por el mercado en beneficio de este mercado, se están generando cambios sociales, se están generando un impacto en la sociedad. ¿Y por qué decimos que se puede aplicar para un microentorno o un microuniverso? Si bien decimos que la innovación disruptiva es tan fuerte, que es una singularidad que rompe esquemas en una forma antes no contemplada, en un mercado antes no contemplado, sin embargo, la organización siempre se va a mover dentro de un entorno en particular, lo que llamamos microentornos o microuniversos. ¿Qué quiere decir esto? Que para la organización, en su microentorno, en su microuniverso, en el área donde se desenvuelve ella, si ha tenido un impacto trascendental, una singularidad en el mercado que ella maneja, entonces ese es su microentorno. Hablemos, por ejemplo, de una universidad. El microentorno de esa universidad o el microuniverso de esa universidad sería toda la población estudiantil cuando se aplica un nuevo proceso, una nueva forma de educación a la que ellos en su momento son los primeros beneficiados y eventualmente termina teniendo un efecto en otro mercado. Allí es un microentorno, allí es un microuniverso. Entonces, estas son las características de la innovación, de los grados de innovación, tanto radical como disruptivo. Espero que les haya ayudado esta explicación. Si te agradó. Bueno, chicos, creo que más aterrizado no puede ser con sus ejemplos. Entonces, espero que, sobre todo el tema de disrupción, quedara súper claro. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir, les voy a dejar compartido una hojita de Drive. A ver, denme un segundo, para que puedan dejar sus preguntas. Denme un instante, ya se las comparto en el chat. Y si no, nos vamos y se las dejo para que preparen sus preguntas. A ver, denme un instante porque me causó dificultad acá. No me dejo compartir. Bueno, ya voy a abrir el Classroom para que podamos dejar las preguntas en el banco de preguntas. Y voy a compartirles, sí les voy a compartir en el chat cómo tengo yo registrados los equipos de trabajo, ¿vale? Preparen sus preguntas y entonces cuando reciban el vínculo del Classroom van a poder incluirlas. Si tienen alguna dificultad, me cuentan
me cuentan en el WhatsApp, ¿verdad? Por favor. O si falta alguien, me lo hacen saber. ¿Les parece? ¿Listo, chicos? ¿Claro lo que sigue? ¿Cuál es la tarea de la próxima semana? Perdón, no me quedó completo el nombre. Listo. No veo en la lista a Dina Sofía. ¿Será que me faltó? Hola, Gladys, señora. Hola, profe, qué pena. Es que te iba a decir, es que yo aún no aparezco en la lista de la clase, pero ya me están arreglando, ya me dicen que para esta semana ya me meten en la clase. Tuve un problemita al momento del pago, pero ya me dicen que está, entonces por si no me tienes en la lista. No, Pues ya nosotros. tengo el grupo, pero Ok, si yo te veo en grupo, listo, no hay problema. De hecho, a nosotros no nos han socializado listas. Andrés Felipe, señor. Profe, es que yo llegué como 20 minutos tarde, pero yo no dije presente. No te preocupes, aquí los he ido registrando. Andrés Felipe, ¿tú ya tienes grupo de trabajo? No, no, señora. Entonces, Andrés Felipe, trabaja por favor con el grupo 5, con Harold y Johnny Esteban, por favor. ¿Y será que alguno puede enviar el número a donde pueda escribirles a los que acabaron de decir? ¿Listo? Harold. Andrés, si quieres escribir en el grupo el número de contacto y yo lo agrego. Listo, ya envío el mensaje, gracias. Listo, ahí para que entonces queden en súper contacto. No sé, chequense a ver si alguien falta. Tatiana, señora. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que nosotros éramos grupo con un compañero que viene, Alejandro, pero veo que él salió y creo que no ve esta materia en este semestre. Yo no sé, yo a Kevin lo tenía con Olga Yamile, con Elizabeth y con Leslie. Sí, profe. Sí, así es, sino que se salió del grupo y no sabemos qué pasó. Ok, es probable que haya tenido que revisar su homologación, que pudo haber pasado. Si recuerdan, estábamos viendo con dos compañeros que de pronto la homologación no era clara con ellos. Entonces, ven, Tatiana, para que trabajen con Jessica Romero, Joana Romero, Duan y Tatiana. ¿Listo? No, profe, yo era para comentarte que yo estaba ya con otro grupo. ¿Quién? Yo, Duan Ladino, profe. Sí, ¿Duan que o Tatiana? estábamos escrito en el WhatsApp. Bueno, entonces, a ver, rectifiquemos este grupo 7. Duan, Yo te he Tatiana escrito que y... estaba con Alison antes, profe, con Alison, con Alison. Diana Sierra y con Alison, Carol, profe. Aguanta un segundo. Eso también te iba a escribir que faltaba ahí. Yo cuando vi después mi nombre, yo, Diana Sierra, yo no la tengo y de hecho no la vi hoy. ¿Diana está por ahí? Sí, profe, llegué a las 6:25. Pero yo no te... No, o sea, yo te veo acá, pero no te vi registrada en la lista. Entonces, ok, listo. Diana Sierra. Sí, señor. Tatiana y... ¿Y quién más? pues que al principio lo habíamos hecho, profe. O sea, era Diana, Alison. Ah, ok, me falta Alison. Sí, era Alison y otra chica, profe. Alison, Carol. Tatiana, Duan y Diana, ¿sí? No, profe. Yo soy Tatiana, pero yo estoy con el grupo 4. Con Elizabeth. Profe, soy yo, Carol Blanco. Ah, ok. Con el grupo de Duan. Listo. Bueno, entonces rectificamos y entonces en el grupo 7 siguen solitas Jessica y Joana. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguien que esté pendiente por acomodarse? ¿No? Bueno, listo. Cuando reciban entonces el vínculo del Classroom, van a poder incluir sus preguntas. Si tienen dificultad, me escriben por el WhatsApp y las vamos arreglando. Bueno. Dina Sofía, señora. Profe, qué pena es que me llamaste al principio que no tenía asignado grupo. Yo estoy en el mismo grupo que está Harold Hernández y donde me
creo que donde asignación está Andrés. Ok, Harold, Johnny, Andrés y Sofía Ana Medina. Sofía. Listo. Señora. Listo, ok, entonces ustedes se Profe. registran para no crear ya más confusión. ¿Y Gisette dónde está? Yo estoy con Jessica, Joana y Cris. Ok, Gisette con Joana, con Jessica y con... Y Cristian Aranguren. ¿Y Cristian estuvo hoy por acá? No, señora, es Sí. que está trabajando y no pudo conectarse. Ok, bueno. Yo creo que ya la próxima semana tenemos listas, entonces podemos aterrizar. Espero que se hayan ubicado, que todos estén en el grupo de WhatsApp, que alisten sus preguntas y si no ocurre nada extraordinario, nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Vale, Listo, profe. profe, Muchas muchísimas gracias. gracias.